Muy bien. Iniciamos la grabación. Vamos en este momento a continuar con el desarrollo del modelo de Goodwin, ¿sí? ¿Qué es lo que nos ha tomado todos estas últimas sesiones, ¿no? Es un desarrollo bastante detallado, sobre todo para el aprendizaje no solo del modelo, sino también de, el manejo de estos modelos en matemática, ¿no? Bueno, en el anterior video nosotros nos quedamos en la resolución numérica del modelo, ¿no? Nosotros ya habíamos dicho que una vez que habíamos planteado toda la teoría detrás del modelo de Goodwin y las ecuaciones teóricas, pasábamos a hacer una réplica del modelo con datos reales estimados para Francia, utilizando el trabajo de Graziani y Maheshwari. Recuerden que Graziani y Maheshwari hicieron un estudio en donde toman el modelo de Goodwin y usando técnicas de series temporales, estiman varios de los parámetros del modelo, ¿sí? Para varios países. Entonces nosotros vamos a utilizar la estimación que ellos hacen para el caso de Francia. Entonces nosotros ya hablamos de los parámetros que se utilizan para este caso, ¿sí? Luego tomamos las ecuaciones teóricas y reemplazamos los valores numéricos estimados para Francia y nos quedaba una ecuación en su versión numérica. O sea, una ecuación en donde lo que tenemos son números y las dos variables endógenas de interés. Recuerden que las variables endógenas de interés son la tasa de participación salarial, que es la U, ¿sí? Recuerden que esta es la participación salarial, usando la misma notación de Goodwin, ¿no? Él usa estas mismas letras. Y V, que es la tasa de empleo, ¿ya? En próximos modelos es probable que cambiemos estas letras. Cada modelo tiene su propia simbología y todo, y los estudiaremos al igual que hicimos con este, explicando a detalle simbología, ecuaciones, etc. Pero por ahora tenemos este. Este es el modelo en donde hemos reemplazado los parámetros de Francia en todas las constantes y ahora nos ha quedado solo una versión numérica lista para resolverse, ¿sí? Y de hecho ya la resolvimos, ¿sí? Entonces ya en la clase pasada ya resolvimos este modelo, para lo cual también, y esto nunca lo olviden, este sistema de ecuaciones diferenciales, porque esto es un sistema de ecuaciones diferenciales en definitiva, ¿no? Recuerden que la b' es la derivada de b en el tiempo y lo mismo prima, ¿no? Son derivadas con respecto al tiempo. Estas derivadas temporales están insertadas en ese sistema de ecuaciones, por tanto tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales que para resolverlo en términos numéricos y simular una solución también requiere la identificación de condiciones iniciales para cada una de las variables. Sí, entonces en este caso tenemos condiciones iniciales tanto para la participación salarial como para la tasa de empleo. Entonces asumíamos que la participación salarial empieza con un 70% del producto en manos de los trabajadores, 0,7. Y la tasa de empleo la asumimos con un valor de 0,91, asumiendo o implicando que el empleo es de 1,91% y por tanto el desempleo es 9%. Estos valores iniciales, recuerden que los hemos obtenido del propio trabajo de Gracelli y Maheshwari, ¿sí? Ustedes tienen a mano los enlaces de todos los trabajos, ¿no? Acá arriba al inicio de la presentación, aquí pueden ver que está, el enlace para acceder al artículo de Gracelli y Maheshwari. Ya ni lo voy a abrir porque ya lo hemos visto varias veces. Solamente mencionarles que de Graziali y Maheshwari nosotros tenemos en la figura 3 del artículo, tenemos estos gráficos para varios países, en donde la línea punteada en azul representa los datos reales, la serie temporal real de los países, ¿sí? Entonces esta es una gráfica en donde se comparan las variables de tasa de participación salarial y tasa de empleo. Y la serie en rojo representa la simulación teórica, o bueno, ni tan teórica, la simulación del modelo de Goodwin con datos de Francia en este caso. Entonces nosotros, para hacer la estimación, utilizamos valores iniciales que provienen de esta trayectoria circular, cualquier punto. Entonces yo había tomado como ejemplo el punto en donde la participación salarial es 0,7 y la tasa de empleo es 0,91, que más o menos es un punto dentro de esta trayectoria circular. Entonces, cuando a ustedes se les pida hacer la réplica del modelo de Goodwin con otros datos, ustedes lo que tendrían que hacer es seleccionar algún punto, sí, un punto fácil, un punto sencillo que aproximadamente esté dentro de la trayectoria circular simulada por los autores, ¿sí? No podemos escoger cualquier par de puntos porque podemos estar escogiendo puntos que nada tengan que ver con el modelo, ¿sí? Entonces eso también hay que tener muy en cuenta los valores iniciales. Bueno.
Y una vez que nosotros obtuvimos los valores iniciales, resolvimos el modelo. ¿Y cómo lo resolvimos? A través del comando ndissolve de matemática. Entonces, el comando ndissolve, recuerden que es un comando que permite resolver numéricamente sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Se les llama resolvedor diferencial numérico. O sea, resuelve ecuaciones diferenciales, pero ecuaciones diferenciales en donde hemos aportado con números y solamente son variables las que nos interesa resolver. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos las ecuaciones 15 y 16, que son las ecuaciones numéricas, y 17 y 18, que son los valores iniciales. Resolvemos para U y para B y definimos un periodo de tiempo para el cual queremos resolver. ¿Sí? Entonces, aquí hemos escogido un periodo de tiempo que va de 0 a 100. En este caso, tendríamos que ver si son días, meses o años, depende de cómo hizo las estimaciones Raster y Maheshwari. Como ellos hicieron años, en realidad sería 100 años. Entonces, para un periodo de 100 años. ¿Sí? Entonces, nosotros ya hicimos esto y aprendimos a generar las gráficas de cada solución con respecto al tiempo. ¿Sí? Esto ya lo vimos. Entonces, revisamos y notamos que la participación salarial, ya la solución del modelo, versus el tiempo, nos genera este comportamiento cíclico con una amplitud constante. O sea, un modelo de ciclos con una amplitud regular. ¿Sí? Eso lo vemos tanto para la participación salarial como también para la tasa de empleo. ¿Sí? Entonces, ese ya es un primer resultado notable. O sea, el modelo de Goodwin genera ciclos de amplitud constante entre ambas variables. ¿Sí? Aquí los pueden ver, que también, bueno, se podían graficar juntas utilizando los respectivos comandos de matemática. ¿Sí? Luego de eso, nosotros vimos que también es posible hacer otro gráfico, que de hecho es el gráfico que Gressel y Maheshwari hacen en su trabajo, que es replicar este ciclo, ¿sí? Esta circunferencia que está aquí, que representa el ciclo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace ese gráfico en matemática? A través de lo que se conoce como gráfico paramétrico, o un parametric plot. Este gráfico paramétrico lo que hace es graficar, ¿sí? Una variable, o sea, sacamos una función que se grafica con respecto a otra, ¿no? Que aprovecha una misma variable independiente. ¿A qué se refiere esto? O sea, aquí nosotros hacemos una gráfica en donde comparamos la participación salarial, ¿sí? Hacemos la participación salarial, que es nuestra U, comparada con la tasa de empleo V. Entonces aquí está la tasa de empleo. Entonces, si ven, es una comparación entre participación salarial y tasa de empleo, aprovechando que las soluciones de ambas se pueden expresar con respecto al tiempo. Son funciones del tiempo. Entonces, como ambas son funciones del tiempo, el tiempo puede servir como un parámetro que les permite o que nos permite compararles a ambas funciones, dado que para ambas el tiempo es el mismo. Sí, o sea, para ambas el tiempo va a ser el mismo y por tanto yo puedo hacer una comparación directa entre estas dos variables y olvidarme del tiempo. ¿Sí? El tiempo más bien nos va a decir cómo se mueve esta solución. Ya vamos a ver eso más adelante. Entonces, al final, ¿sí? De todo esto, se obtiene ciclos estables y cerrados. ¿Sí? Entonces aquí ustedes pueden ver que tenemos ciclos estables y cerrados, que son el principal resultado del modelo de Goodwin y que el mismo Goodwin en su artículo describe, ¿no? Cómo surgen los ciclos. Él lo hace desde otra metodología, nosotros obviamente lo hacemos mucho más rápido usando el software. Muy bien, entonces hasta ese punto nos quedamos y hasta ese punto voy a cargar nuestro documento de matemática que lo hemos venido desarrollando, ¿no? Este documento que estoy haciendo, por si acaso, es un documento aparte. Ustedes ya tienen el documento completo, que igualmente lo encuentran al inicio de las láminas, ¿no? Entonces aquí pueden ver que aquí todo el desarrollo en matemática está en este enlace. Si, o sea, ustedes ya tienen a mano ese archivo, les recomiendo que lo descarguen. Si un caso quieren tener ya todos los comandos, pero siempre será mucho más práctico que vayan aprendiendo, al menos al inicio, paso por paso. O sea, si pueden replicar igual conmigo el documento, sería mejor. Muy bien, vamos entonces a cargar todo. Entonces limpio, clear all. Este de aquí solo es simbología, no hace falta cargar. Y vamos a cargar cada una de las ecuaciones, ¿no? Entonces vamos aquí, clic, Shift Enter, ecuación 1, Shift Enter, ecuación 2 y así. 3, 4, 5, 6, ecuación 7, ecuación 8, ecuación 9, ecuación 10, este sistema, estas variables, las soluciones y la ecuación 11. Todo esto ya lo hemos explicado antes, ¿no? Así que ya por eso lo cargo rápido. 12, 13. Sistema 2, soluciones, ecuación 14,
el sistema dinámico, las constantes. Recuerden que estas eran para simplificar el modelo. La simplificación. Esta simplificación es más ilustrativa antes que otra cosa, ¿no? La versión numérica del modelo. Entonces aquí voy a cargar los parámetros de Francia. Recuerden, colegas, que aquí es donde ustedes pueden cambiar los valores si ya no quieren hacer para Francia, sino para otro país, ¿no? En este caso yo voy a cargar los parámetros Francia, constantes Francia, y ahí va el sistema dinámico numérico, ecuaciones 15 y 16, los valores iniciales, ecuaciones 17 y 18, el endsolve, y aquí ya hemos vuelto a calcular las soluciones. Recuerden que matemática nos arroja una versión preliminar de las soluciones, pero nunca hay que confiarse. Siempre es preferible graficarlas y verlas en su total magnitud, ¿no? Extraemos la solución de la participación salarial y hacemos el gráfico. ¿Ya? Eso ya lo hicimos. Estoy cargando. Extraemos la solución de la tasa de empleo. Igualmente hacemos el gráfico. ¿Ya? Aquí estaba un gráfico 3. Este era más de práctica, ¿no? Este es un gráfico en donde podíamos combinar las dos series temporales, aprovechando que ambas son proporciones, ¿no? Entonces aquí están las dos series temporales. Y por último, en donde nos quedamos, en la construcción del gráfico paramétrico, ¿sí? Entonces, recuerden que la construcción del gráfico paramétrico también la explicamos en la clase anterior. Pero en términos sencillos, si uno quiere hacer gráfico paramétrico, en realidad todo lo que tiene que hacerse es hacer la función parametric plot, después recoger la solución de cada una de las variables, solución natural numérica de u, que depende del tiempo, solución numérica de b, que depende del tiempo, y el tiempo. ¿Sí? Entonces, si yo hacía solo eso, ya me generaba la solución. Perdón, el gráfico paramétrico. Recuerden, estas soluciones las hemos obtenido de extraerlas de la solución numérica, ¿no? O sea, aquí está la solución numérica y de la solución numérica extraemos estos pedacitos de aquí de la solución, ¿no? Estos son los pedacitos que nos interesa graficar porque aquí está la solución numérica dependiente del tiempo, ¿sí? Como una función que en matemática les llama interpolating function, eso no nos interesa. Lo importante es que esto es lo que extraemos, ¿sí? Ya vimos cómo se extrae y lo graficamos, ¿ya? Entonces todo eso ya lo hicimos. Entonces, como les decía, si queremos el gráfico paramétrico, solo tendríamos que tomar las dos soluciones, indicar que depende del tiempo y escoger cuánto tiempo queremos hacer la gráfica. Aquí una observación. Si hubiéramos escogido solamente, por ejemplo, 10 periodos, pueden notar que la gráfica hubiera quedado incompleta, ¿no? ¿Sí? O sea, esta gráfica se va completando con el avance del tiempo, ¿sí? Así que hay que escoger una cantidad adecuada de periodos, ¿no? Entonces, si escogemos 20, digamos, probablemente este se sigue completando, pero como pueden ver, aún le falta un poco, ¿no? Entonces, esto se va completando pues ya podemos intuir que con el paso del tiempo, como que se va formando este círculo, ¿no? Pero hay que escoger una cantidad adecuada de periodos, ¿no? Como hemos escogido 100, entonces no hay ningún problema, se completa totalmente, ¿sí? Y el resto son adornos o mejoras al gráfico, ¿sí? Entonces ya puedo borrar esto. Sí, estos son mejoras a gráfico, como por ejemplo ponerle los ejes. Aquí pueden ver que están los ejes de participación salarial, tasa de empleo y escoger que el color sea negro, la serie. Porque por defecto ya viene un matemática nos genera gráficos azules. Entonces yo le pongo un color negro, ustedes pueden escoger el color que deseen. Y continuamos. Entonces desde aquí damos Shift Enter, se cargó el gráfico paramétrico y vamos ahora sí a seguir con el estudio de este modelo. Bien, entonces ya tenemos, perdón. Ya tenemos entonces este gráfico paramétrico, ¿sí? Que es el gráfico paramétrico que compara, ¿no? La participación salarial y la tasa de empleo, ¿ya? Solo por refrescarles un poco más la memoria, abramos el artículo de Goodwin, solo el de Goodwin. Y en el artículo de Goodwin, sí, no recuerdo si esto lo hicimos la clase pasada, pero no hay problema. En el artículo de Goodwin, colegas, ustedes van a poder ver los ciclos que estamos obteniendo. Este gráfico paramétrico coincide con este gráfico de acá, ¿no? Entonces, coincide con este gráfico. Entonces, este es el gráfico que hace Goodwin. Él explica el ciclo más bien dividiéndola, obteniendo una solución por partes y después integrando el ciclo, ¿no? Nosotros no necesitamos eso, sino que ya por simulación hemos visto que nos salió. Pero es esta, ¿no? O sea, esta es el equivalente, ¿no? Del modelo de Goodwin, de este ciclo de acá. Bien, continuamos. Entonces, ahora sí, disculpen tanta vuelta, pero es como para refrescar la memoria. Y ahora sí, avancemos con la construcción de este modelo. Entonces ya tenemos el gráfico paramétrico. Ahora,
para mejorar o brindar mayor información dentro del gráfico paramétrico, podemos incluir el punto en donde están los valores iniciales, ¿sí? Empleados para obtener la solución numérica, ¿ya? Em, Cabe recordar que este punto lo obtuvimos de estos valores, ¿no? El 0,7 y el 0,91. ¿De dónde salían estos valores? Recuerden que en el trabajo de Gracel y Majesbury teníamos para Francia, teníamos este círculo, ¿sí? Y este punto más o menos está a esta altura, ¿no? En el trabajo de Gracel y Majesbury. Entonces aquí estaban los ejes, ¿sí? Entonces, Gracel y Majesbury estaban de hecho haciendo un gráfico paramétrico, ¿no? Y nosotros para poder construir la solución tomamos como valores iniciales el 0,7, que iría aquí, 0,7, y el 0,91, que en cambio iría más bien este 0,91, que iría acá, ¿no? Entonces, ese punto lo tomamos del trabajo de Graciela Images-Bori, pero también lo podemos dibujar ya en el matemática, ¿sí? Solo para recordar en dónde empieza nuestra solución, ¿sí? En dónde empieza nuestra solución. Que si se fijan en el modelo de Goodwin no es muy importante, ¿no? O sea, yo puedo haber tomado cualquier punto dentro de la circunferencia y hubiera dado la misma circunferencia. Esta es una propiedad del modelo de Goodwin que no tienen otros modelos. Hay otros modelos en donde dependiendo del valor inicial puede salirnos otra cosa, pero en este caso si tomamos valores iniciales dentro de la circunferencia, siempre nos da la misma circunferencia. Entonces digamos que esa es una propiedad del modelo. Nos vamos a graficar ahora ese punto dentro del gráfico paramétrico. Nada más, o sea, simplemente vamos a poner este puntito ahí. Entonces para eso vamos primeramente a... Déjenme ver, ¿sí? Vamos primeramente a graficar el punto. ¿Sí? Vamos a hacer una gráfica de un punto, lo cual es bien sencillo en matemática, ¿no? Entonces vamos a ir a matemática y ahora vamos a hacer un punto, ¿sí? Vamos a aprender a graficar un punto. Aquí están los comandos, ¿no? Ah, ya. Entonces, eh, déjame bajarle un poquito el zoom a esto. Bajémosle un poquito el zoom. Ya. Eso es solo para que me quede un poco más espacio para poder hacer este comando. Este comando, escribirlo acá. Entonces, listo, en una nueva línea de comando, abajo del gráfico paramétrico, voy a escribir lo siguiente. No voy a crear un gráfico que le voy a llamar 4B, ¿ya? ¿Y qué voy a hacer en el gráfico 4B? ¿Ya? Entonces, como pueden ver, vamos a usar una función que dice graphics, ¿ya? De hecho, ¿saben qué? Olvidémonos del gráfico 4B por un instante, ¿ya? Como siempre, primero entendamos paso por paso la función, porque esta es la primera vez que muchos se toparán con este tipo de funciones. Entonces, vamos con graphics. Graphics, ¿ya? Entonces, esto me va a permitir construir un gráfico, ¿ya? ¿Qué gráfico voy a construir? Voy a construir un gráfico que tenga como punto, o sea, simplemente quiero hacer tema de coordenadas, quiero dibujar el punto que en U tiene el valor de 0,70, 0,70 y ¿cuánto es? 0,7, y en B quiero que tenga el punto 0,91, ¿sí? O sea, es un punto dentro de este plano, ¿sí? Entonces es todo lo que quiero hacer. Entonces, para hacer eso, vamos a utilizar, como les digo, la función graphics. Dentro de la función graphics, me voy a olvidar un momento de los adornos y voy a ir a la esencia, ¿ya? Si ustedes hacen graphics y ponen punto, punto, ¿ya? Y dentro de punto ponen, por ejemplo, el punto 1, 1, damos Shift Enter. ¿Qué es lo que hace matemática? Lo que hace matemática es literalmente graficar un punto. ¿Sí? Pero lo que no se ve, ¿sí? Es que ese punto que acaba de graficar matemática, que está aquí, ¿sí? Este puntito que le voy a resaltar, está en un sistema de coordenadas donde en el eje X toma el valor de 1 y en el eje Y toma el valor de 1. ¿Sí? En este caso son X y Y genéricos, ¿ya? Si yo hubiera cambiado y en vez de poner punto 1, 1, hubiera puesto un punto 1, 2, Shift Enter. En términos de gráfico, no se va a notar mucha la diferencia, ¿no? Se ve que sigue el punto. Pero en términos internos, matemática sabe que este nuevo punto tiene en el eje X la coordenada 1, esta es la coordenada del eje X, y en el eje Y ahora va a tener una coordenada de 2, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, en definitiva, este es el núcleo, la parte más importante de la función. Point 1, 2 indica, perdón, punto 1, 2, disculpen, punto 1, 2 indica
como el eje horizontal, o sea, la coordenada en el eje horizontal, el 1, y el 2 es la coordenada en el eje vertical, ¿sí? Y el graphics es para que genere el gráfico, ¿ya? Sin embargo, lo que nosotros queremos no es un punto arbitrario 1, 2. Queremos un punto que coincida con el valor inicial. Recuerden que el valor inicial es u igual 0,7 y b igual 0,91. B iniciales, ¿no? Estos valores iniciales tienen la ventaja de que las hemos guardado como ecuación. O sea, si nosotros vemos, son las ecuaciones 17 y 18. Sí, o sea, esta es la ecuación 17 y esta es la ecuación 18. Entonces yo puedo aprovechar que tenemos conocimiento de las ecuaciones 17 y 18 para más bien no escribir aquí, porque aquí podría poner los números, ¿no? 0,7 y 0,91, pero no serían precisos. Entonces mejor utilizamos las ecuaciones. Por ejemplo, recordemos que es la ecuación 17. ¿Ya? Entonces aquí pueden ver que la ecuación 17, voy a aumentar un poquito el zoom. Ya, disculpen, un poquito más. Ya. Entonces aquí ustedes pueden ver que la ecuación 17 es justamente esta ecuación, U0 igual a 0,7. Este 0,7 es el que quiero darle como coordenada horizontal a este punto. Entonces yo podría tomar de la ecuación 17 el término 2. Recuerden que si yo hago esto, estoy extrayendo la segunda parte, el lado de la derecha de esta ecuación. Entonces si yo hago ecuación 17, corchete, corchete, 2, 2 shift enter, extraigo solamente el lado derecho, ¿sí? De la ecuación, que es este 0,7. Lo mismo puedo hacer con la ecuación 18. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería? Entonces veamos con la ecuación 18, ¿no? Entonces, eh, si escribo ecuación 18, Shift Enter, pueden ver que aquí está esta ecuación que es el 0,91, ¿no? Sí, la ecuación 18. B0 igual 0,91. Lo mismo, quiero el lado derecho. Para extraer solo el lado derecho, matemática le reconoce como el segundo elemento, ¿no? Entonces, el primer elemento es el lado izquierdo, el segundo elemento es el lado derecho. Entonces, aquí puedo hacer ecuación 18, corchete, corchete 2, y extraigo el valor 0,91. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que puedo hacer es estos valores que los estoy extrayendo de las ecuaciones, puedo escribirlos en la función punto. Me permiten que haga más pequeño este punto porque no está muy exagerado. Ya. Recuerden que ustedes pueden ajustar todas las gráficas, el tamaño de las gráficas, simplemente dando clic en la gráfica y ajustándoles según el cuadrito que aparece en pantalla, ¿no? Entonces ahí ustedes le pueden hacer más pequeño para que sea visualmente más manejable. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta aquí, ecuación 17,2, que es el 0,7, va a ser mi coordenada en X. Entonces ya no quiero un 1, sino que quiero ese valor. ¿Sí? Entonces aquí está ecuación 17,2. Y mi coordenada en Y quiero que sea el 0,91, o sea, todo este término. Entonces le copio y le reemplazo al 2 con ese valor. ¿Listo? Y damos Shift Enter. Esto no va a hacer que cambie el punto. Vamos a seguir viendo el mismo punto, pero el sistema de coordenadas en el que está ahora, en el eje horizontal, reconoce un 0,7 y en el vertical reconoce un 0,91. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene de ventaja eso? Que ya queda automatizado. De tal manera que si luego tuviéramos otro modelo, digamos el modelo para Alemania, ya no para Francia, este punto será el punto de Alemania porque ya está todo automatizado. Entonces, la desventaja sería que si hubiéramos dejado solo como números, nos hubiera tocado cambiar manualmente el punto, el valor inicial. Pues ahora ya no. Ahora con que nosotros cambiemos las ecuaciones 17 y 18, el resto se cambia automático. Listo. Entonces ya tenemos un punto con las coordenadas que nos interesan. Esto de aquí ya lo puedo borrar. Y el resto, colegas, no es más que adornos. O sea, el resto es simplemente, hagamos que ese punto sea un poco más agradable a la vista. ¿Ya? Entonces, ¿qué adornos tenemos? Por ejemplo, yo puedo pedir que el punto, ¿sí?, sea de color rojo. ¿Ya? Entonces aquí pueden ver que está graphics point. Entonces, alrededor de point, sí, alrededor de la función point, voy a crear una llave. Sí, entonces voy a ponerle a esa point dentro de una llave. ¿Qué pasa si pongo point dentro de una llave? No pasa nada, sigue siendo lo mismo, pero dentro de esa llave ya voy a poder poner opciones para el punto. Entonces, por ejemplo, puedo pedirle a matemática que grafique un punto de color rojo. Entonces yo podría poner a red, point dentro de las mismas llaves. Entonces ahora matemática ha graficado un punto de color rojo.
Ese red también lo pude haber puesto luego, ¿no? O sea, también pude haber puesto aquí, coma red. Sí, lo puedo haber puesto luego también, da lo mismo. Ah, no, perdón, no da lo mismo. Ya, parece que en este caso tengo que ser bien explícito con el orden. Bueno, no importa. Entonces ahí está rojo, ¿no? Es lo de menos eso. Entonces ahí ustedes pueden ver que ya le he dado un color a este punto, un color rojo. Ustedes podrían poner cualquier color. De hecho, se puede poner cualquier color, ¿no? O sea, puede ser verde, sí, ahí puede salir verde, azul, lo que ustedes quieran, ¿no? Yo lo voy a dejar en rojo para que coincida con las láminas. Entonces tengo un punto rojo y también le podemos poner un tamaño, ¿ya? Entonces aquí pueden ver que está esta opción que dice point size, ¿ya? Tamaño del punto. Entonces, dentro del tamaño de punto que voy a poner, en este caso he puesto 0.02 porque no les voy a mentir, yo me puse a ver cuál es el tamaño más adecuado, ¿ya? Aquí no se va a ver, aquí siguen viendo el mismo punto. Parece que solamente está ahí y no ha cambiado de tamaño. Pero internamente matemática ya sabe qué tamaño darle al punto cuando lo combinemos con otras gráficas, que ya les voy a enseñar en un momento cómo combinar gráficas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace este comando. Este comando entonces ha creado un punto de tamaño 0.02 de color rojo y el punto tiene esta coordenada en el eje X, que esta es el U0, o sea, este es 0.7, y esta otra coordenada en cambio corresponde al eje Y, que es 0,91, que son los valores iniciales. ¿Ya? Listo. Finalmente, toda esta gráfica la voy a llamar, le voy a guardar con el nombre gráfico 4. Gráfico 4B. Listo, entonces ya queda guardado este gráfico y tengo este punto, ¿sí? Y no se olviden que en matemática ustedes pueden, como ya les había explicado en clases anteriores, pueden romper los comandos dando espacios, ¿sí? Matemática sabe, entonces digamos aquí, digamos, quiero dejar esto como un comando con espacios, entonces yo podría dar un enter después de point size, vamos como está, quiero dejarle tal como está en la lámina, ¿ya? Entonces yo puedo dar un espacio luego de cada coma, por ejemplo, ¿ya? Entonces yo podría dejarle así, y esta última llave y corchete al final. Si es que eso les ayuda a visibilizar mejor la línea de comandos, pueden hacerlo y da lo mismo. Sí, matemática reconoce que esto es un solo comando, ¿sí? Y da lo mismo. Entonces aquí está el punto. Muy bien, entonces ya tenemos un punto. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a integrar este punto a nuestro gráfico paramétrico que estaba de color negro. ¿Se acuerdan? Ese gráfico que teníamos así y donde estaba esta trayectoria circular, bueno, cerrada, cíclica cerrada, en la tasa de participación salarial y la tasa de empleo. Entonces, lo que vamos a hacer es, ahora vamos a insertar el punto en donde corresponde para ver dónde empieza, ¿sí? Entonces, eso vamos a hacer ahora. Muy bien, entonces ya tenemos este punto. Vamos ahora a combinar el punto con el gráfico paramétrico, ¿sí? Entonces, incluyendo el punto inicial en el gráfico paramétrico, se puede notar con mayor claridad dónde inicia la trayectoria, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, miren, aquí tenemos el gráfico paramétrico que hicimos antes. O sea, aquí estamos comparando la participación salarial con la tasa de empleo, las dos variables endógenas del sistema de ecuaciones diferenciales. Y aparte, hemos incluido el punto que acabamos de crear, este punto en rojo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a juntarles estas dos gráficas. ¿Cómo se junta gráficas en matemática? Muy sencillo, a través del comando show. ¿Sí? A través del comando show, si ustedes ya le guardaron a las gráficas con nombre, es súper simple combinarlas a través de este comando. Entonces vamos a hacerlo en este momento, ¿no? Entonces vamos ahora a combinar estas gráficas a través del comando show, ¿sí? Entonces dentro de show van las gráficas que ustedes quieran combinar, aprovechando que les pusimos nombre. Entonces aquí podemos combinar el gráfico 4A, ¿sí? Ese es el nombre que le pusimos al gráfico paramétrico, el gráfico 4A, y el gráfico 4B, que es el punto. ¿Sí? Entonces vamos a combinarlas. Pues vamos a ver cómo queda. Entonces, si yo pongo gráfico 4A, coma, gráfico 4B, Shift, Enter, ya está. Entonces ahí ustedes pueden ver que está el gráfico paramétrico con el punto que hemos creado. Ahora sí se ve claramente que el punto corresponde a las coordenadas que le hemos asignado, 0,7 en X, 0,91 en Y. ¿Sí? Y es un punto dentro de la trayectoria, o sea, todo está en orden, todo está bien. Ya. Aquí una observación un poquito más técnica del uso del comando show. Si ustedes hubieran hecho esto al revés y ponían primero el gráfico 4B, sí, primero el gráfico 4B y luego el gráfico 4A,
Shift Enter. Miren lo que pasa. Sale el gráfico combinado, pero no aparecen los ejes, ni aparecen las etiquetas, ni nada. ¿Por qué? Porque el comando show tiene la propiedad de que usa los ejes, las coordenadas, las características del primer gráfico que se le pone. Si yo pongo como primer gráfico el 4B, el gráfico 4B recuerden que es el gráfico de este punto. Este punto recuerden que no le hemos puesto ni eje de coordenadas, no tiene etiquetas, no tiene nada, es solo un punto. Entonces, matemática utiliza las características de este gráfico para juntar al otro gráfico. Entonces, si este gráfico no tiene ejes, si ven aquí no hay ni ejes, no hay etiquetas, no hay nada, o sea, simplemente es un punto. Entonces, ¿qué hace matemática? Matemática a la fuerza hace que el gráfico 4A coincida con este punto y lo hace bien, o sea, podemos ver que está bien hecho, pero se olvida de todas las demás características y termina dejándole tal como está el punto. Incluso pueden ver que la línea está por encima del punto. O sea, si hacemos un zoom, si hacemos el gráfico más grande, mejor. Noten cómo el punto quedó detrás de la línea. Porque el punto se creó primero y la línea se sobrepuso, la circunferencia. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable es que ustedes siempre pongan primero la gráfica que está ya estructurada, con ejes, con todo, como la gráfica inicial de show. Entonces, ustedes le ponen gráfico 4A y el 4B sería el gráfico que tenga la menor número de características. ¿Sí? Entonces ya matemáticas se encarga de que coincidan las coordenadas, pero miren cómo la diferencia es evidente, ¿no? Aquí ustedes tienen el mismo gráfico, pero tenemos los ejes y tenemos las etiquetas, que es obviamente mucho más cómodo, ¿no? Listo, entonces ya saben, el comando show permite combinar gráficos, pero el orden importa. Hay que escoger un orden en donde la primera gráfica va a imponer los ejes y las etiquetas, y las demás gráficas se adaptan a esta primera. Ok, entonces ya tenemos esta gráfica que le podemos poner el nombre de gráfico 4, ya no A ni B porque es el gráfico consolidado, ¿no? Entonces este le vamos a llamar gráfico 4 si no me equivoco. Sí, gráfico 4. Entonces este es nuestro gráfico 4. Entonces ya tenemos un gráfico, colegas, de los ciclos de Francia en donde vemos el punto inicial que nosotros elegimos para replicar o hacer la simulación de los ciclos. Repito también que pudimos haber escogido cualquier otro punto, ¿no? O sea, cualquier otro punto de aquí hubiera sido válido, porque el modelo de Goodwin tiene la característica de que para cualquier valor inicial dentro de una misma trayectoria cíclica va a dar como resultado esa trayectoria. Entonces pudimos haber escogido cualquiera de los puntos. Escogimos uno que estaba bastante simple, que es el 07091, pero podíamos haber escogido cualquiera. ¿Ya? Recuerden que solo escogimos del trabajo de Graciela y Majesbury, más o menos al ojo, viendo un punto inicial. ¿Ya? Todo eso no es nada del otro mundo. Listo. Entonces ya hemos visto incluso cómo combinar dos gráficos en matemática, al mismo tiempo que ya tenemos nuestro gráfico con el punto inicial. Entonces aquí viene la pregunta. De este punto inicial, ¿hacia dónde va el ciclo? ¿A qué me refiero? De este punto inicial, que sería nuestro punto de partida, podríamos pensar que el ciclo se mueve de esta manera, con el paso del tiempo. ¿Sí? O sea, mis flechitas que están apuntando en un sentido, este sería un sentido horario, ¿no? Como las manecillas del reloj. Entonces esa es una opción, que el ciclo se mueva en ese sentido desde ese punto. La otra opción es que el ciclo se mueva en el otro sentido, antihorario, ¿sí? Es decir, con un movimiento al revés al que se mueven las manecillas del reloj. ¿Ya? Entonces tenemos estas dos opciones. Con el paso del tiempo, el ciclo se mueve para el un lado o para el otro lado. Entonces la pregunta es hacia dónde se mueve el ciclo. ¿Ya? Entonces es lo que vamos a tratar de ahondar un poco en detalle, hacia dónde se mueve el ciclo. Y otra pregunta, ¿qué hubiera pasado si nosotros tomábamos como valor inicial un punto acá, más adentro, digamos, del ciclo? Que podíamos haber esperado es que nos hubiera quedado un ciclo más pequeño, si tomábamos otro punto como valor inicial, ¿no? Un punto interno. Y de nuevo lo mismo, ¿hacia dónde se mueve ese ciclo? ¿Horario? ¿Sí? Recuerden que esto sería horario. O si se mueve en el sentido antihorario. ¿Sí? Entonces es lo que vamos ahora a tratar de ahondar un poco más. Comprender un poco mejor, ya no solo a nuestra trayectoria, sino a toda la dinámica del modelo. O sea, cómo se comportan todas las soluciones que aparecen por aquí. ¿Sí? Entonces vamos a aprender a hacer unas gráficas, una gráfica en particular para entender eso. ¿Ya? Esa gráfica se llama el retrato de fase.
¿ya? En inglés es el face portrait, ya vamos a ver eso. Entonces, para tener una visión aún más amplia de la dinámica, siempre que ustedes vean que yo use la palabra dinámica, me estoy refiriendo a la evolución en el tiempo, ¿sí? A eso se refiere la palabra dinámica en estos contextos, evolución en el tiempo. Entonces, para tener una visión más amplia de la dinámica de las soluciones del modelo de Goodwin, podemos construir algo que se llama el retrato de fase. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un retrato de fase o face portrait? Ustedes más le van a encontrar en inglés, disculparán. En español creo que esta es la traducción que encontré más cercana, ¿sí? Pero usualmente se le conoce más bien en inglés como el face portrait o el retrato de fase. Entonces, este retrato de fase es un gráfico que representa el comportamiento de todas las trayectorias de un sistema dinámico. Miren que nosotros hemos hecho solo una, ¿no? Grafiquemos nuevamente nuestro gráfico paramétrico. En nuestro gráfico paramétrico, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho simplemente una trayectoria. O sea, aquí está la tasa de participación salarial y la tasa de empleo. Y tenemos solo un punto, perdón, tenemos un punto de valor inicial. Esto es lo que hemos hecho ya. Y esta es una solución, ¿sí? Esta es una solución. Lo que va a hacer ahora el gráfico, este es el gráfico paramétrico, no se olviden. Lo que ahora vamos a hacer, en cambio, con un retrato de fase, es ver cómo se comportan todas las trayectorias del sistema. Todas. O sea, aquí no va a estar solo una, van a estar todas. En un plano que compara a las dos variables endógenas del sistema. Este plano, el plano U y B. O sea, dentro de este plano vamos a ver qué pasa si, digamos, tuviera otro valor inicial y seguramente sale otro ciclo cerrado, ¿sí? Y si hubiera tomado otro punto inicial por acá, tal vez salga otro ciclo cerrado, pero tal vez más grande. Ya, disculpen lo chueco, pero esa sería la idea. O sea, vamos a tratar de entender cómo se comportan diferentes valores iniciales y también vamos a ver hacia dónde se mueven estas trayectorias con el paso del tiempo, horario o antihorario o qué mismo. Ya es lo que vamos a ver. ¿Sí? Este plano, ¿sí? Este plano que compara a las dos variables endógenas, a veces se les llama plano de fase o phase plane en inglés. ¿Ya? Entonces, el plano de fase es este plano que compara las variables endógenas, o sea, el plano. ¿Sí? El plano. Entonces, no confundir. El gráfico paramétrico, nos vamos recapitulando un poco, ¿ya? Entonces, tenemos tres conceptos que estos vienen más ya del análisis técnico, ¿no? Entonces, ustedes tienen el gráfico paramétrico, en español, en español. Entonces, tienen el gráfico paramétrico, no olviden, es este grafiquito que hicimos en donde en esencia teníamos este gráfico, ¿no? Ahí estaba U y B. Es el gráfico paramétrico. El plano de fase es este plano en donde están comparándose U y B. Y el retrato de fase correspondería a el plano de fase V y varios gráficos paramétricos o algo parecido. Entonces tenemos un gráfico paramétrico y otro y otro y otro, pero al mismo tiempo también se indica cómo se mueve, hacia dónde se mueven, si horario, antihorario, lo que sea. Entonces, esas son los tres conceptos más técnicos que ustedes tienen que más o menos manejar para entender esto de los sistemas dinámicos, ¿ya? Eh, Son conceptos que más bien aparecen en inglés, pero bueno, en español sería esa la idea. Entonces, el gráfico paramétrico es este grafiquito donde comparo U con B y saco una trayectoria. El plano de fases en donde se comparan U y B. Y el retrato de fases sería todo. O sea, aparecen U y B, aparecen varios gráficos paramétricos y también aparece la dinámica. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo se hace eso para el caso del modelo de Goodwin. Y el resultado va a ser bien llamativo, ya van a ver. Muy bien, sigamos. Entonces, en concreto, esto es el concepto general, ¿no? El concepto general. Ahora, en concreto, podemos construir un gráfico en donde se compara la participación salarial U con la tasa de empleo B, al mismo tiempo que se muestra la dirección en la que cada trayectoria o solución del modelo tiende a moverse con el paso del tiempo. ¿Sí? Entonces, vamos a lo que les decía, ¿no? Vamos al mismo tiempo a comparar U con B, ¿sí? Pero también vamos a ver la dirección de cómo se mueven las trayectorias en el tiempo, dependiendo de los valores iniciales, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora en un solo gráfico. Hay modelos donde esto es más fácil y factible que otros modelos. El modelo de Goodwin tiene la ventaja de que es súper clarísimo este gráfico, pero puede haber modelos donde estos gráficos no son tan claros. ¿Ya? Entonces, son como herramientas, ¿no? O sea, aquí lo que estamos viendo son varias herramientas diferentes para analizar estos modelos
Y recuerden que hay toda una teoría detrás, que esa no la estamos viendo porque obviamente requiere más conocimientos de matemática avanzada. Bueno, no tan avanzados, pero un poquito más de conocimientos que ustedes seguramente lo entenderían, pero no nos alcanzaría el tiempo para ver todo eso. Muy bien, pues ahora sí. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Primero construimos el plano de fase donde se compara la dinámica de las dos variables endógenas del sistema. Entonces, vamos a construir un gráfico, ¿sí? Donde quiero mostrarles una vez el resultado. Va a surgir esto. Entonces, solo viendo este gráfico, uno ya se puede llevar una imagen bien interesante de cómo se comporta el sistema. Es un gráfico, colegas, en donde básicamente nos dice cómo se comporta el sistema de ecuaciones con el paso del tiempo. ¿Sí? Aquí está el retrato de fase. Entonces ustedes pueden ya ver en este grafiquito antes de construirlo que hay un comportamiento en donde ya se ve más o menos cómo se mueve, porque hay unas flechitas, ¿no? Estas flechitas son vectores que más o menos me están diciendo, digamos, si yo me ubico en cualquier punto, digamos que me ubico precisamente en el punto 0,70,091 que está por aquí. Si yo me ubico en este punto, a ese punto pueden ver que está asociado a esta flechita. Esa flechita me dice hacia dónde se mueve en el tiempo la solución del sistema. ¿Sí? Entonces aquí pueden ver que hay una flechita y luego hay otra y luego hay otra y luego hay otra. O sea, uno incluso ya puede intuir que estas flechitas de aquí pueden estar correspondiendo al ciclo que estamos estudiando. Entonces miren, estas flechitas ya me dan una idea de que el ciclo se mueve en sentido horario. ¿Sí? Todavía no tenemos el gráfico completo, pero ya podemos llevarnos una idea de que el modelo está generando soluciones cíclicas en sentido horario cuando comparamos participación salarial contra tasa de empleo, ¿sí? Como indican esas flechitas que están ahí, ¿ya? Pero si hubiera tomado otro valor inicial, digamos si estuviera por acá, en ese valor inicial igual vemos unas flechitas, ¿sí? Solo que aquí vemos que estas flechitas, claro, generan un ciclo que se sale de nuestro gráfico, pero es lo de menos eso, ¿no? Entonces vemos estas flechitas y como que tendríamos otro ciclo. ¿Sí? Entonces es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a crear este gráfico, el plano de fase, en donde podemos ver, ¿sí? Este plano de fase, recuerden, es cómo comparamos la dinámica entre la participación salarial y la tasa de empleo. Todavía no está aquí ninguna solución, no está más bien esta dinámica, ¿ya? Entonces es un gráfico bien sugerente, ¿no? O sea, nos dice mucho de cómo se comporta el modelo. Entonces, verán, para hacer estos gráficos hay varias opciones. Voy a utilizar en esta ocasión la gráfica con streamplot, ¿ya? Esa es la función que vamos a usar de matemática. Em, También podríamos utilizar la función vectorplot, ¿sí? Podríamos también usar la función vectorplot, pero voy a utilizar streamplot para este caso, ¿ya? Entonces, vamos a ello. Vamos a ver cómo se construye paso a paso esta gráfica, que de hecho aquí pueden ver que ya le dejé listo, ¿no? El espacio. Entonces, vamos a construir el retrato de fase paso por paso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir este plano de fase. Entonces, como una em, ¿saben qué? Mejor voy a hacer otro comentario aquí ya para saber que lo que voy a construir es el plano de fase primerito. Control C, Control V. Entonces voy a poner como comentario el plano de fase. Face plane. Ya, entonces vamos con el plano de fase. Entonces, ¿cómo se va a ver este plano de fase? Igual, no voy a construir primero la idea básica y luego le ponemos los adornos, ¿sí? Porque si no, así de golpe parece que está demasiado complicado y no es tan complicado. Entonces, vean, olvidémonos de esto que dice gráfico no 5, ya saben que eso es solo el nombre con el que se guarda el objeto. Olvidémonos también todos estos temas que están aquí desde Strip Style en adelante. Ya, olvidemos de todo eso. Realmente el núcleo del código es este que está aquí. Es bien cortito en realidad el código. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a construir. Un segundito. Ya. Listo. Entonces vamos a escribir este comando. Ya. Entonces en esta nueva línea, debajito del comentario de plano de fase, aquí, voy a empezar a escribir. Entonces voy a usar la función streamplot. ¿Sí? Ahí pueden ver que dice representación de flujo. ¿Sí? Entonces este es el flujo que se mueve en las trayectorias del modelo. ¿Ya? Y dentro de esta función, ¿qué vamos a construir? Ya. Pues verán, el flujo que está aquí, en definitiva, colegas, son vectores. Para construir o entender estos vectores, yo necesito dos coordenadas. Es un vector. Recuerden que un vector
Tienen aquí la coordenada en U, la coordenada en B, y aquí tienen el vector, estos vectores, digamos un vector que va así, ¿sí? Entonces ustedes necesitan, para poder construir un vector en dos dimensiones, avisarle a matemática cuál es la coordenada horizontal y la coordenada vertical del vector, ¿ya? ¿De dónde sale este vector? Este vector, colegas, sale del sistema de ecuaciones diferenciales. ¿A qué me refiero? Ustedes saben que tenemos un sistema B' sobre B igual a 0 menos A1U y U' sobre U igual a B0 menos B0 más B1B. ¿Sí? Este es nuestro sistema de ecuaciones. De hecho, lo voy a copiar en mi pizarra. Un segundo nada más para explicarles un poco mejor esto del flujo. ¿Ya? Este es nuestro sistema de ecuaciones, que también lo podría escribir de esta forma. B' igual A0 menos A1U por B. Y este otro sería U' igual menos B0 más B1V por U. Es el mismo sistema de ecuaciones, este de aquí ya lo vimos hace rato. Es de nuestro sistema de ecuaciones diferenciales, pero simplificado, en donde todas las constantes las ponemos en A y en B, para que se haga más cómodo de escribir. ¿Ya? ¿Cuál es el flujo? El flujo, en definitiva, colegas, es un vector, ¿sí? Es un vector, ¿sí? Piensen en este vector. Esto es lo que va a graficar matemática. Un vector donde la coordenada horizontal es U' y la coordenada vertical es B'. ¿Por qué? Sí, recuerden que U' es el cambio de U en el tiempo. Y recuerden que B' en nuestro caso es el cambio de B en el tiempo, o la derivada de B en el tiempo. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando yo estoy en cualquiera de estos puntos, digamos que estoy en este punto, lo que matemática quiere indicarme es cómo va a crecer la solución desde este punto. Para decirme cómo va a crecer o cómo va a cambiar, tiene que saber tiene que saber matemática la información de cómo se mueve en el tiempo el modelo. Entonces, en definitiva, este stream plot no es más que un grupo de vectores, ¿sí? En donde para cada punto de la gráfica se le otorga a matemática los valores que tienen U' y B', ¿ya? Puede sonar muy abstracto y complicado, pero no es tan así, porque si se fijan, volvamos a hacer este mismo gráfico acá abajo. ¿Cuáles son los valores de U' y B'? Los valores de U' y B', en esencia, son simplemente estas ecuaciones, que ya no tienen primas. O sea, por ejemplo, en el caso de U', ¿qué es? Este punto sería correspondiente a un menos B0 más B1V por U. Aquí no hay primas, no hay derivadas. Y en este otro caso, ¿cuál es el valor de B'? Es A0 menos A1U por B. Sí, entonces esta es la ventaja del modelo de Goodwin y otros modelos que tienen esta estructura particular, ¿no? Que las derivadas no dependen de otras derivadas, ¿ya? Las derivadas no dependen, o sea, las derivadas se pueden despejar. Si las derivadas se pueden despejar, bueno, matemática puede ser también gráficos más complicados, ¿no? Pero en este caso, lo que va a hacer matemática es simplemente hacer un grupo de vectores, ¿sí? Un grupo de vectores en donde para cada punto, miren, imaginen que este es un punto, ¿no? Este de aquí es un punto. Para cada punto, ese punto va a tener coordenadas U y B. Estas coordenadas las va a reemplazar en las funciones y ya sacará matemática las coordenadas del vector. Entonces, en cada punto, por ejemplo, pongamos un punto más interesante. Este punto está mejor. Entonces, miren este punto. En este punto, matemática va a tener aquí este sistema. A ver, hagámosle más bonito. Un segundo. ¿Ya? Entonces, en este punto, ¿sí? Ahí tenemos un vector. ¿Ya? Entonces, aquí hay un vector. La coordenada vertical de este vector estaría por acá. La coordenada horizontal de este vector estaría por aquí. ¿Sí? La coordenada vertical es U' y la coordenada vertical es B' en ese punto. Pero U' sabemos que es igual, ¿sí? A menos B0 más B1V por U y B' es igual, estoy hablando de este vector por si acaso, ¿no? Estoy hablando de este vector. B' es igual a A0 menos A1 U por V. Entonces, ¿qué tiene que hacer matemática? En realidad es sencillo. Matemática tiene que reemplazar A0, A1, B0, B1, que eso ya lo hicimos. Estamos con los datos de Francia. Y matemática tiene que reemplazar U y B
por los valores de este punto, que de hecho son valores. O sea, matemáticas se encarga de ver qué punto es y le asigna valores y calcula. ¿Sí? Entonces, en realidad, no es tan complejo como puede parecer. Es simplemente un gráfico de vectores en donde para cada punto se calculan los vectores de cambio. ¿Sí? Los vectores de cambio de la función, de la solución. Eso es en definitiva lo que hace. Entonces, ese es el gráfico de flujo que calcula matemática. Ya. Dicho todo eso, ¿para qué les he dicho todo esto? Para poder entender qué hay que poner en esta función. Entonces, en streamplot tenemos que poner, primero, son tres elementos los que van en streamplot, los principales. El resto son opciones. En el primer elemento de streamplot tenemos que poner esas funciones que indiquen cómo cambia, cómo se mueve la variable, las variables. O sea, en el primer grupo tenemos que indicarle a streamplot estos términos, ¿ya? Esos términos. O sea, cómo se mueve U y cómo se mueve B. ¿Ya? Eso es lo primero que va en streamplot. Y luego lo que tenemos que indicarle a streamplot es de qué valor a qué valor queremos graficar U y de qué valor a qué valor queremos graficar B. Eso es lo más fácil. Entonces vamos por lo más fácil. U, que depende del tiempo. Queremos graficarle entre 0.65, disculpen, 0.65 y 0.79 para seguir a la lámina, UT, ¿no? Y BT, que es la tasa de empleo, quiero graficarla entre 0.87 y 1. ¿Ya? Entonces esta es la parte más fácil. Con esto, ¿qué estamos haciendo? Simplemente estoy definiendo de dónde a dónde quiero la gráfica. Entonces miren, aquí le estoy diciendo, quiero hacer este stream plot o este gráfico de flujos. Flujos, estos vectores son flujos. Quiero hacer el gráfico para una participación salarial que está entre 0.65 y 0.79. O sea, es esta de aquí, de 0.65 a 0.79. Ustedes pueden escoger la cantidad que quieran. Yo he escogido esos valores porque esos valores se van a acercar mucho a la solución que ya sacamos. Eso es en el caso, un segundito, en más disculpen, ya. Entonces, esto que está aquí, este eje, está representado acá. Sí, entonces mi eje va de 0.65 a 0.79. Y en cambio, este BT, que dice que está de 0.87 a 1, no es más que este otro eje. Entonces, en definitiva, estas dos líneas, estos dos comandos, lo único que hacen es avisarle a matemática de dónde a dónde quiero que analice los puntos que están adentro. Entonces, yo quiero que analice los puntos en U de 0.65 a 0.79 y en B de 0.87 a 1. Entonces, ¿qué es lo que hace matemática? Imaginen que matemática lo que va a hacer es hacer un montón de puntos ahí y para todos los puntos sacar los vectores de flujo, que son los que estamos viendo ahorita en las flechas, ¿no? Entonces aquí hay un vector, aquí hay otro vector, aquí hay otro, y así, ¿ya? Entonces es lo que va a hacer matemática. Entonces luego de eso, es la parte fácil, definir de dónde a dónde va el eje horizontal y de dónde a dónde va el eje vertical. Lo que sigue es, ahora sí, la parte más compleja, que es definir los vectores que tenemos que pedir a la matemática que analice, o las componentes, ¿no? Voy a borrar esto, me está estorbando un poco. Ya saben que eso no va todavía. Entonces ahora sí, amarillo, un segundito. Ya, entonces, esta es la línea de comando que nos interesa, ¿no? El resto es complementario. Ya, entonces ahora sí. ¿Qué vamos a poner aquí? Entonces, recordemos nosotros, disculpen, ya. Entonces, recordemos nosotros cuáles son las ecuaciones eh, 15 y 16. Empecemos por la ecuación 16. La ecuación 16, colegas, es una ecuación donde, fíjense, ya con números, ¿no? Porque estas son ya para Francia. La ecuación 16 me dice, ok, U cambia en el tiempo siguiendo esta regla. O sea, esta es la derivada de U en el tiempo. ¿Ya? Derivada de U en el tiempo. Eso significa que el lado derecho de la ecuación 16, matemática ya nos dejó haciendo eso, el lado derecho de la ecuación 16 me está diciendo, bueno, cómo se mueve la solución del modelo en el sentido horizontal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que poner en strplot? La ecuación 16, el lado derecho, porque ese lado me está indicando cómo se va a mover la ecuación y solo necesita valores de U y de B. ¿Qué valores de U y de B? Los que están contenidos en estos intervalos. Lo mismo, veamos la ecuación 15.
En la ecuación 15 podemos ver que está la misma idea, pero para B'. O sea, el cambio en B depende de esta ecuación. Si esto recuerden que es igual en cambio a la derivada de B en el tiempo. Ven aquí, ya. La derivada de B en el tiempo. ¿Y qué es lo que sabemos? Que este es en cambio el movimiento en el sentido vertical. O sea, es este otro lado. ¿Sí? Entonces este de aquí me indica el cambio en el eje horizontal. Y este de aquí me indica el cambio en el eje vertical. ¿Ya? Esto es por mantener la misma convención que Goodwin, ¿no? Goodwin utilizó participación salarial en el eje horizontal y tasa de empleo en el eje vertical, entonces nosotros nos vamos a mantener con eso. Entonces, miren, en definitiva, U' me dice cómo se mueve el modelo en el sentido horizontal, porque U' es el cambio en U y U es el eje horizontal. Y B' me dice cómo cambia el modelo en el sentido vertical, ¿sí? B', porque B es el eje vertical. Entonces, yo combino U y B, perdón, U' y B', me va a dar este vector, que es el vector de cambios, que es lo que yo quiero ver, pero en términos de todo este grupo de valores, o sea, en todo este intervalo, ¿ya? Con la ventaja de que las dos derivadas se pueden escribir como simplemente valores multiplicados por U y por B. U y B, que matemáticas se encargará de darle números. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en definitiva? De la ecuación 16, voy a extraer solo el lado derecho. Ustedes ya saben que eso se extrae, perdón, ecuación 16, eso se extrae con doble corchete. 2, doble corchete, Shift Enter. Entonces ahí nosotros que estamos haciendo con ecuación 16.2, ya saben, extrayendo solo el lado derecho. El lado derecho ya no tiene derivadas. El lado derecho simplemente es una función que depende de U y de B, pero que nosotros sabemos que esta función va a darme como resultado el cambio en U. Y lo mismo hacemos con la ecuación 15. Ecuación 15, corchete, corchete 2, me va a dar en cambio este otro término que igual no depende de las derivadas, depende solo de B y de U y de números, pero nosotros sabemos que me va a dar el cambio en B. Entonces, ya pueden imaginarse que esta es la coordenada en el eje horizontal y esta es la coordenada en el eje vertical. O sea, en definitiva, ¿qué tengo que poner en Streamplot? En Streamplot tengo que copiar esta ecuación 16.2, ¿sí? Para la coordenada, para que los vectores tomen ese valor en el eje horizontal. Y la ecuación 15.2 para que tomen los valores en el eje vertical. Ya, mucho, 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 ya. Por cierto, ¿no? Cuando ustedes cambian el tamaño de la ventana en matemática se encarga de ajustar la línea de comandos, ¿no? Ahí ustedes pueden ver que se ajusta, ¿no? No es que le di espacio, sino que eso se ajusta. Bien, estamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Streamplot? Streamplot va a coger el lado derecho de la ecuación 16 y va a coger el lado derecho de la ecuación 15. Con el lado derecho de la ecuación 16 va a sacar la dinámica en el eje horizontal, ¿sí? Porque esto es U', esto viene de acá. Y con el lado derecho de la ecuación 15, matemática va a sacar la dinámica vertical, que es o viene de esta derivada de B. Y la combinación de ambas dinámicas me da el vector, ¿sí? Ok, una explicación un poco larga. A la final lo que hay que hacer es aplicar el comando nada más, pero he querido explicarles porque esto puede ayudar a entender mejor, ¿no? El comando que estamos construyendo. Listo. Entonces, si ahora sí, solamente hacemos esto, ya, entonces hacemos streamplot, los lados derechos de las dos ecuaciones que nos interesan y determinamos de dónde a dónde queremos graficar U y B y hacemos Shift Enter, ya. Matemática nos da este gráfico. Un segundito, algo parece que estuviera. Ecuación 16.2, ecuación 15.2, U de 0.65079, UT y BT de 0.8701. Salió un gráfico chueco ahí. Ajá. Eh, un segundito, quiero verificar que está todo en orden. Aquí está mal, perdón. 0.87 a 1. Ya, tengan cuidado, ¿no? Hay que escribir súper bien todo.
Aquí puse 0.87, 0.1, pero es hasta 1, ¿no? Ya, listo. Entonces miren lo que arrojó matemática. Ya nos dio la respuesta. O sea, matemática nos arrojó un gráfico donde pueden ver los flujos. ¿Sí? Entonces aquí se pueden ver los flujos. ¿Ya? Eh, ¿Problemas con este gráfico? Bueno, ¿qué problemas? Bueno, en definitiva no es que sean problemas, sino que le vamos a personalizarlo. Como pueden ver, aquí está personalizado. Entonces lo vamos a personalizar, pero en definitiva aquí está el gráfico. ¿Sí? Entonces es un gráfico muy potente, ¿no? Es un gráfico muy potente, pero que hay que recordar de dónde nace, ¿no? Entonces, una vez más, vamos a volver a escribir b' sobre b igual a 0 más a1 menos. A 0 menos a1 u y por tanto b' es igual a 0 menos a1 u por b. ¿Saben qué? Me voy a llevar esto mejor a la pizarra, ¿ya? Vamos a hacer una última explicación de esto, ¿no? Quiero que esto quede súper bien entendido, por eso es que me estoy tomando este tiempo, ¿no? Para explicar bien este gráfico, porque este gráfico casi ya nos da la solución de todo, ¿sí? Ahora lo que hay que hacer es combinar este gráfico con los anteriores y casi ya está resuelto todo. Pues por eso quiero detenerme un poco más y explicar bien esto. Súper bien. Entonces recordemos una vez más, ¿no? B' sobre B igual a 0 menos a1u, o lo que es lo mismo, B' igual a 0 menos a1u por v. Eso es lo que tiene matemática, ¿no? Pero claro, ya con números. Y esto recuerden que es la derivada de b con respecto al tiempo. En cambio, u' sobre u sería igual a menos b0 más b1b, y por tanto u' es igual a menos b0 más b1 por b por u. Y esta es la derivada de u con respecto al tiempo. Ya. Entonces, digamos que yo quiero saber cómo se comporta este modelo en el punto inicial. El punto inicial que teníamos nosotros que es de 0,7 y 0,91, que está por aquí. Ya, quiero saber cómo se comporta el modelo en ese punto, ¿ya? Entonces, para yo saber cómo se comporta, si ven que aquí hay una como flechita, ¿no? Que se mueve en este sentido. Amarilla, pongámosle. Esta flechita que se mueve en ese sentido, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo saber que ese es el comportamiento del modelo? Pues, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Decir, a ver, yo creo o voy a construir un vector, ¿sí? Entonces voy a construir un vector, si quieren llamémosle vector de flujo, ¿ya? Para mantener el nombre que usa matemática, el stream plot, entonces vector de flujo. Entonces este vector de flujo va a tener dos coordenadas, la coordenada en X, ¿sí? La coordenada en X y la coordenada en Y. Y con esas dos coordenadas nosotros vamos a tener el gráfico del vector, que en este caso es en este sentido, ¿no? Ese es un vector que se va así, que tiene una coordenada en X y tiene una coordenada en Y, ¿ya? Pero es este vector, o sea, es esta flechita que está aquí, es esta flechita de acá. Que ustedes saben es una flechita que tiene una coordenada en X y una coordenada en Y, para poder dibujar la flechita. Entonces, ¿qué es la coordenada en X y la coordenada en Y de este vector de flujo? Lo que veníamos diciendo, la coordenada en X es cómo cambia en X, pero en este caso X es U, porque aquí está U y en el otro está B. Entonces, ¿cómo cambia en U? El cambio en U es U'. ¿Y cómo cambia en Y? Que es el eje vertical, es B'. Entonces, en definitiva, estos vectores son U' y B'. Pero estos vectores hay que reemplazar los valores que están en este punto. Entonces, ¿qué es U'? U' ya despejamos, aquí está, ¿sí? Entonces, todo esto es U'. Entonces, yo puedo reemplazar todo ese término y ponerlo acá. Es U', es lo mismo. U' es esta ecuación. ¿Y qué es B'? B' es esta otra ecuación. Entonces, me la puedo llevar también. ¿Listo? Entonces, miren lo que me queda. O sea, el vector de flujo no es más que, voy a mover esto otra vez. Eso, ahí estaba. Ya. Entonces, ¿qué es lo que me queda, colegas? Que simplemente este vector no es más que esto de aquí. Es lo que está haciendo matemática. Por eso es que a matemática le estamos pidiendo en el stream plot que coja el lado derecho de las ecuaciones 16 y 15. Porque este es el lado derecho de las ecuaciones 16 y 15.
Luego, ¿qué hay que hacer? U y B hay que reemplazar por los valores que están en el punto. ¿Cuáles son? Entonces sería menos B0 más B1 por la B. La B en este caso es 0,91. ¿Sí? Y todo eso multiplicamos por U, que es 0,7. ¿Ya? Y acá, ¿qué hay que hacer con esto? Lo mismo, ¿no? Sería A0 menos A1 U, que es 0,7, y por B, que es 0,91. Pues miren lo que pasa aquí. U y B los he reemplazado por U0 y B0 en nuestro ejemplo. O sea, con este punto, pero puede haber sido cualquier otro punto. Entonces, cuando yo los reemplazo, esto se va a volver número, número, número y número. Y aparte, recordemos que nosotros conocemos los valores de A0, A1, B0 y B1. Ya los teníamos. Esos valores los calculamos en clases pasadas. Aquí estaba en la versión numérica del modelo. Ajá, aquí está, miren. Los valores de A0, A1, B0 y B1, que son los valores para Francia. Un segundito, esto no es. Es esto. Ya. Entonces, conclusión. No vamos a hacer el cálculo de esto, pero podríamos hacerlo si quisiéramos. Entonces, miren, ya sabemos que para Francia cuánto vale A0, cuánto vale A1, B0 y B1. Entonces, lo único que yo haría es reemplazar estos valores en estas constantes y ya me salen números. Y al final me saldrán números, que son los números que indicarían las coordenadas de este vector. ¿Sí? Ese es el procedimiento que hace matemática detrás de. ¿Ya? Es simplemente, repito, para fortalecer aún más la comprensión del gráfico. Entonces, no me interesa mucho, colegas, que se sepan de memoria todo el procedimiento que les he dicho, pero que sí puedan comprender que el gráfico, entonces, ¿qué es? Es un vector que indica cómo cambia, ¿sí? La dirección horizontal y la dirección vertical, pero combinadas. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Ahora vamos a personalizar el gráfico nada más. Entonces, ya vieron que para construir el gráfico, esta es la línea de comandos principal. Lo demás es simplemente adornos, ¿ya? Porque ahí ya vieron que salieron las flechitas, pero vamos a adornarle y dejarle un poquito mejor, ¿ya? Entonces, primero voy a hacer unos espacios para poder ver de mejor manera los comandos, ¿no? Entonces voy a hacer aquí un espacio, aquí voy a hacer otro espacio, y aquí voy a hacer otro espacio, y el corchete lo voy a dejar al final, ¿ya? Es lo mismo, ya saben que aquí si yo doy Shift Enter, vuelve a salirme el mismo gráfico de flujo. Sí, el mismo plano de fase. Aquí está el plano de fase en donde se puede ver la comparación entre las variables y su dinámica. Bien, ¿qué arreglos le podemos hacer? Podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, podemos pedirle que esto no esté en azul, que es lo primerito que me gusta cambiar, sino darle un color diferente. Entonces, para eso es el Stream Style. ¿Sí? Ups, aquí, Stream Style. So, ahí pueden ver Stream Style. ¿Sí? Y para Stream Style, yo voy a seleccionar Gray Level. Gray, Gray Level. ¿Qué es Gray Level? Esto es básicamente un tipo de gris. O sea, es para cambiarle y ponerle en vez de azul gris, pero ustedes pueden escoger el nivel de gris que quieren. Por ejemplo, si yo pongo 0,66, sale un nivel de gris. Entonces ahí salen grises las flechas. Ahí si bien salieron grises. Si le ponen otro valor, por ejemplo 0,9, se hace más claro. Entonces ese es un nivel de transparencia. Ahí si ven las grises, las flechas son bien transparentes. Si en cambio le ponen 0,1, se vuelven bien oscuras, casi negras. Entonces ustedes pueden escoger el nivel de gris que quieren. En este caso yo le voy a dejar en un gris no tan fuerte, entonces 0,66, que creo yo que es un gris aceptable. ¿Ya? Entonces ustedes pueden cambiar el color, pueden poner otro color. Yo les cojo, les muestro este gris y de paso aprendemos el nivel de gris. Esta función Gray Level que permite cambiar los grises a más fuertes o más oscuros, más fuertes o más claros. Sí, dependiendo. Entonces este es el nivel de transparencia. ¿Ya? Luego, ¿qué más podemos hacer? Aquí pueden ver que pongo Stream Scale. Stream Scale. ¿Ya? Entonces aquí le puse un número 0,13. ¿Qué hace ese Stream Scale? Aumenta el tamaño de las flechitas. Pues aquí pueden ver que las flechas se hicieron más grandes, ¿sí? Ustedes pueden hacerle más pequeño si quieren. Por ejemplo, le podemos poner 0,05. Ahí pueden ver que las flechas son bien pequeñitas, pero ya son tan pequeñas que casi ni se ven, ¿no? Y eso no nos ayuda mucho. Entonces hay que escoger un valor intermedio, ¿no? Entonces, no 0,05. Si le ponemos 0,2, en cambio las flechas quedan muy grandes, ¿no? Exageremos, pongamos el 0,5.
pueden quedar flechas enormes que tampoco ayudan, ¿no? Esto no se puede interpretar. Entonces, ustedes ya pueden ir viendo qué valor escogen. Entonces, a mí me quedó bien o me parece bien 0.13. Entonces, con 0.13, las flechas son grandes, pero no tanto. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otras opciones tenemos? Entonces, Stream Scale ya bien es para el tamaño de las flechas. Tenemos la opción que dice Frame, el marco, y le puedo poner falso, false. ¿Qué va a hacer esto? Ya pueden intuir. El marco es este marco que está aquí, ¿sí? Que le está rodeando al gráfico. Este marco. Si yo le pongo falso, hacemos Shift Enter, me va a quedar el gráfico sin el marco. No son los ejes, no. Es un marco de referencia que matemática construye por defecto, a veces. Entonces aquí, como ven, ya le quité el marco. Entonces me quedaron solo las flechas y el flujo, ¿sí? Ahora le quito el marco, pero también puedo pedirle que ponga ejes. Esto es ya más para practicar, ¿no? ¿Qué funciones hay? En ejes le puedo poner true. Entonces miren la diferencia. Antes lo que teníamos era un marco que le cubría todo el gráfico, ¿no? Todito un cuadrado, ¿sí? Todito un cuadrado. De hecho, volvámosla a ver para que se fijen, ¿no? Entonces voy a borrar esto un segundo. Eh, Control X, Shift Enter. Entonces miren lo que hacía matemática. Matemática nos ponía esto en un marco, ¿sí? Nos ponía esto en un marco, ¿ya? Entonces lo que hemos hecho es decir la matemática, no quiero el marco, sino que más bien que quiero, Control Z, Control Z, ya, entonces no quiero el marco, quiero ejes. Entonces los ejes son otra cosa, entonces aquí pueden ver que están los ejes, ¿sí? Entonces en matemática nos construye los ejes, ¿ya? ¿Qué más le podemos pedir a matemática? El clásico Access Label, como ya tengo ejes, entonces ya puedo pedirle también etiquetas de los ejes. Access Label, y en Access Label, bueno, lo de siempre, ¿no? Podemos pedirle a matemática que ponga los ejes que ya conocemos, entonces simplemente voy a copiar y pegar de otros que ya construimos antes. Aquí está. Este de aquí, ¿no? Access Label, participación salarial, tasa de empleo. Sí, ese ya es solo el nombre de los ejes. O la etiqueta de los ejes, de hecho. Ya. Aquí le pego. Control V. Shift. Bueno, tasa de empleo. Shift Enter. Entonces, ¿qué nos queda? Cada vez nos queda mejor, ¿no? Miren, entonces ya están los ejes, ya están las flechas y aquí pueden ver también que están los nombres de los ejes. Sí. Finalmente, le voy a aclarar a matemática algo que parecería que ya está, pero no está tan claro porque esto es mejor dejarlo así súper aclarado. Le voy a decir cuál es el axis origin, o sea, el origen de los ejes. Entonces le voy a dejar súper claro a matemática que el origen de los ejes es 0.65 en la coordenada horizontal y 0.87 en la coordenada vertical. Ya, eso es más para asegurarme que cuando haga el gráfico sé que siempre los ejes van a empezar ahí. Entonces este es mi origen. Si ustedes quieren, podrían poner otro origen. Vean, ¿qué pasa si ponemos el origen 0,0? Solo para experimentar, ¿no? Si ponemos el origen 0,0, ¿ya? Eh, surge una conflictividad. ¿Por qué? Porque esto está así, mire. Aquí está el gráfico. Aquí estaría el origen 0,0, U y B, ¿ya? Pero miren lo que me arroja matemática. Me arroja como que no hubiera ejes. No es que no hay ejes. El problema es que el gráfico, las flechitas estas, se encuentran en esta región. O sea, vean, está así. Las flechitas están por acá. Pues, ¿qué pasa? El gráfico que matemática nos muestra está en esta región. Entonces, si yo le pongo los ejes por aquí, matemática solo me muestra esta parte, no me muestra todo esto. ¿Sí? Entonces, siempre es bueno escoger los ejes, el origen de los ejes de forma que coincida con lo anterior que le estamos pidiendo a matemática. Entonces, miren, matemática está construyendo el gráfico desde U y B, en 0,87, 0,65 y 0,87. Entonces, lo mejor es poner el origen en los mismos valores, 0,65 y 0,87. Pues hacemos eso y ahí sí todo cuadra. Porque es como que le decimos a matemática, toma esta coordenada, pero en vez de poner el origen en 0,0, hazme desde acá, en estos valores de 0,65 y 0,87. Es una traslación de ejes, ¿ya? Entonces hacemos una traslación de ejes para que matemática pueda, entienda que los ejes están al lado, ¿ya? Y nos saque el gráfico con ejes y todo. ¿Ok? Pero repito, estos son adornos, ustedes pueden ir probando, hay más opciones para este tipo de gráficas. No voy a hacerlas todas porque obviamente ya el tiempo aprieta, pero hemos visto ya de forma súper completa toda la función streamplot. Entonces, para que ustedes vean
el potencial que tiene esto, porque con Streamplot yo ya me evito hacer mucho del análisis teórico del modelo, porque las flechas ya me dicen cómo se comporta. ¿Sí? Entonces aquí está el gráfico, es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la fase, el plano de fase? Ya me está dando por lo menos que este modelo parece moverse en sentido horario. ¿Sí? Sigamos. Ahora vamos a combinar todo. Opa. Nos vamos ahora a combinar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a combinar el plano de fase que construimos hace un momento con el gráfico paramétrico construido con los valores iniciales. Ustedes ya saben cómo se hace eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente vamos a utilizar de nuevo el comando show para combinar el gráfico que teníamos antes, que era esta solución con un punto, ¿sí? Y ponerla dentro de todo este contexto. ¿Sí? Súper fácil. Este ya es fácil, ¿no? Después de todo lo que hicimos, ya el otro es fácil. Entonces, este por cierto hay que grabarle con el nombre gráfico 5, ¿no? Aún no le guardo con nombre. Entonces aquí le ponemos de nombre gráfico 5. Gráfico 5. Ya. Entonces este es nuestro gráfico 5, el plano de fase. Entonces ahora sí vamos con el retrato de fase. ¿Qué es el retrato de fase? Nada más es la combinación de todo. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer show, ¿ya? Y veamos qué nomás combinamos. ¿Ya? Entonces dice show, gráfico 5. El gráfico 5 es este último que hicimos con todas estas flechas, ¿sí? Y luego viene gráfico 4. ¿Cuál es el gráfico 4? El gráfico 4 era este de acá, que tiene el gráfico paramétrico y el valor inicial. ¿Sí? Entonces eso vamos a hacer ahorita. Vamos a combinarles en ese orden. Gráfico 5 y luego gráfico 4. Entonces sería show, gráfico 5, gráfico 4 y Shift Enter. Entonces ahí ustedes pueden ver que ya nos salió nuestro gráfico. Entonces aquí está el gráfico con todo. ¿Sí? Tenemos nuestra solución del valor inicial que está en rojo para Francia. Pero también tenemos todos otros posibles ciclos que surgirían, o bueno, la intuición al menos, si tuviéramos otro punto. Por ejemplo, si este fuera mi punto de valor inicial en vez del otro, ya nos da la intuición, claro, tenemos que hacer todo el proceso, sería lo riguroso, pero ya nos da la intuición de que aquí también tendremos un ciclo que se mueve en este sentido. O sea, hay que dejarse llevar por las flechas. Entonces, probablemente sea también un ciclo cerrado. Sí, de hecho, se puede demostrar matemáticamente que todos los ciclos que genera el modelo de Goodwin son cerrados. Ya, eso no lo vamos a ver porque ya es un poco más de matemática, pero tal vez les deje como anexo en el mismo Wolfram, matemática. Les deje un anexo en donde está la demostración. Pero eso sí ya es totalmente opcional. Pero lo importante no es eso, lo importante es ver que ya tenemos un gráfico que nos dice todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese gráfico que está aquí lo vamos a llamar gráfico 6. Aquí pueden ver que está una opción que dice Plot Range All. ¿Ya? En este caso casi no hace falta, pero ¿para qué sirve el Plot Range al 61? Un segundo, ya, Plot Range All. Es más que nada para asegurarnos, ¿sí? Asegurarnos que de todos los gráficos se está copiando y presentando el sistema de coordenadas adecuado, ¿sí? Porque puede haber un gráfico que sea un gráfico que tenga, si se quiere, más o menos espacio, que ocupe más o menos espacio, ¿ya? O sea, por ejemplo, nuestro gráfico en circunferencia, recuerden que era algo así. En cambio, nuestras flechas, si se fijan, le contiene este gráfico, ¿ya? O sea, en pocas palabras es algo así. Aquí está el gráfico. Y así era el gráfico, con ese sistema de coordenadas. Entonces, matemáticas solo graficó eso. En cambio, en el otro gráfico hizo algo más grande. Entonces, Plot Range All es para que más o menos cubra todos los rangos de los gráficos, ¿sí? A veces no es necesario, en este caso no es necesario, pero en otros casos puede que sí sea. Vean, veamos si me sale. Digamos que hacemos al revés. Primero ponemos gráfico 4 y luego gráfico 5. Me olvido del Plot Range All por un segundo. Shift Enter. Miren lo que pasa ahí. Si primero pongo el gráfico 4 y luego el gráfico 5, ¿qué hace matemática? Recuerden, matemática escoge el primer gráfico como el gráfico que define todo. Entonces el primer gráfico era este, ¿no? En el caso del gráfico 4 era nuestro gráfico paramétrico con los ejes cruzando justito al lado, justito sobre el gráfico, topándole, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sí, está bien, nos da las flechas, pero no nos muestra el resto de flechas que construimos. Entonces, si yo le pongo la opción, plot range all, ahí matemática nos da todo el rango.
del gráfico. Entonces ahí sí aparecen todas las demás flechas, pero obviamente con el defecto de que los ejes están guiados por el primer gráfico y está feo porque estos ejes se están cruzando en la mitad de todo y eso no queremos. ¿Ya? Entonces ahora sí, colegas, lo que les pido es que experimenten, que vayan cambiando los comandos y vayan viendo qué sucede con las gráficas. Sí, esto ya es un tema de práctica. Sí, yo mismo he ido practicando y por eso es que ahorita les menciono todo esto, ¿no? Porque es a partir de la práctica, equivocarse, volver a hacer, es lo normal. Al menos mientras uno está recién aprendiendo a programar, es normal equivocarse. Así que más bien yo les invito a que se equivoquen, fallen, vuelvan a hacer, hasta que les salga el gráfico. ¿Sí? Ok, entonces este gráfico de aquí ya salió como nosotros queríamos y le vamos a llamar gráfico 6. Entonces, este, colegas, es el retrato de fase. Es un gráfico que nos da bastante información sobre el modelo, ¿no? Entonces aquí pueden ver que tenemos la combinación del plano de fase. ¿Cuál era el plano de fase? Las fechas, ¿sí? De hecho, déjenme ponerle aquí para no olvidarnos, ¿ya? Entonces el plano de fase son las flechas grises. Es el plano y flechas grises, ¿ya? Con el gráfico paramétrico, este era el ciclo cerrado, negro, construido para los valores iniciales y los valores iniciales son el punto rojo. Ya, aunque más adelante tengo una lámina que ya recoge todo, así que no hay problema, pero no está de más recordar esto, ¿no? Entonces ahí está. Sí. Entonces, eso es, colegas, lo que tenemos hasta ahora. Entonces ya tenemos la combinación del plano de fase, que es el plano y las flechas grises, el gráfico paramétrico, que es el ciclo cerrado negro, y también los valores iniciales, que son el punto, que están representados en el punto rojo. Pues aquí tenemos ya una información súper completa del modelo de Goodwin, en donde cada vez está más claro, ¿no? Que si nosotros partimos del punto inicial, de ese punto inicial, ¿hacia dónde se mueve la solución? Entonces las flechas ya me dicen, no solo tengo que dejarme llevar. O sea, las flechas me dicen que el modelo genera un comportamiento en sentido horario, ¿sí? Como las manecillas del reloj, ¿ya? Y esto es lo que sacó Goodwin. O sea, el mismo Goodwin explicó, obviamente no con matemáticas, sino a su modo, explicó eso mismo. O sea, que los ciclos se comportan en un sentido horario, viéndolo desde el punto de vista de la participación salarial versus tasa de empleo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, el resultado es un gráfico donde al mismo tiempo se observa la solución obtenida con los valores iniciales y el comportamiento del tiempo de todas las soluciones, al menos las que están en esta región. Verán, eh, muchos modelos son complejos, ya vamos a ver modelos más complejos que el de Goodwin, y no necesariamente toda la región tiene el mismo comportamiento, ¿no? Sí, porque si se fijan por aquí hay unas flechitas como que se están pegando, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Estos resultados siempre serán aproximados. Son resultados aproximados. El modelo de Goodwin tiene la ventaja de que genera ciclos cerrados, o sea, eso es un resultado de Goodwin. Pero hay otros modelos que no siempre generan ciclos cerrados. Ya vamos a ver más adelante otro modelo en donde es más complicada la cosa y dependiendo de la región que analicen pueden tener un resultado u otro. ¿Sí? Entonces, eso también hay que ser cautos, ¿no? O sea, estos modelos pueden dar resultados muy complejos dependiendo de cómo sean las ecuaciones. Como este es un modelo muy básico, muy simple, y de hecho ya más adelante van a ver que este modelo incluso se le conoce como el modelo presa-depredador. O sea, Goodwin logró demostrar o logró mostrar que la economía, según él, puede representarse como un modelo presa-depredador. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Entonces ahí es cuando nosotros ya tenemos la confianza de que este resultado es totalmente probado. ¿Sí? Pero hay otros resultados que pueden ser más complicados. Pero bueno, sigamos. Muy bien, entonces los resultados que hemos obtenido hasta ahora sugieren que el modelo genera ciclos cerrados, dinámica en sentido horario en el espacio V. No se olviden que esto es la participación salarial de los trabajadores versus la tasa de empleo, ¿sí? O sea, generan algo así. Esta es una gráfica hecha a mano, ¿no? Bueno, en PowerPoint. Entonces, esta es una gráfica que resume lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Entonces, hay que darle valor a lo que hemos aprendido, colegas, hasta aquí. Hemos aprendido un modelo y hemos simulado para Francia un modelo que es capaz de generar el ciclo económico, ¿sí? Hay muchos modelos que generan el ciclo económico. Hay muchos de muchos enfoques keynesianos sobre todo. Y de la síntesis neoclásica keynesiana, o bueno, similares, ¿ya?
Hay algo que se conoce como los modelos de ciclo de negocios, incluso, de corte keynesiano. Nosotros, en cambio, hemos visto un modelo de corte marxista, que igualmente es capaz de generar ciclos. ¿Ya? El modelo muy básico de Goodwin. Es bien básico, en realidad, aunque no parezca, sino que aquí lo hemos visto con mucho detalle, ¿no? ¿Qué más? Este comportamiento cíclico que estamos viendo aquí, lo hemos obtenido en términos matemáticos, o bueno, con simulaciones para Francia. Pero en realidad, este comportamiento cíclico nace de una lógica económica. O sea, no es que salen los ciclos porque sí, ¿no? Sino que este comportamiento cíclico nace de la retroalimentación entre las variables endógenas, que se obtiene de las ecuaciones que conforman el modelo de Goodwin, ¿sí? O sea, cuando uno revisa el modelo de Goodwin ecuación por ecuación, uno puede entender de dónde nace el ciclo. O sea, no es solamente un tema de decir, bueno, hay ciclos en sentido horario y ya, sino que también se puede entender la lógica económica que lleva el ciclo. ¿Cómo es eso? Pues aquí está el ciclo. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es una explicación un poco rápida de, bueno, ¿cómo así sale el ciclo? ¿Ya? Entonces, vean cómo funciona esto. Al inicio, digamos que estamos en una etapa donde crece la participación salarial. Los trabajadores tienen más salarios. Como ustedes saben, eso afecta a las ganancias. Más para los trabajadores, menos para los capitalistas, y por tanto, cae la acumulación de capital. ¿Por qué cae la acumulación de capital? Porque los trabajadores están llevando más salario, más salarios, ¿sí? Y se está reduciendo la participación de los capitalistas. Hay menos ganancias. Como hay menos ganancias, cae la capacidad de los capitalistas de invertir, porque recuerden que que los capitalistas ahorran las ganancias para invertir. Sí, recuerden esto, ¿no? Esto de aquí son las ganancias, ya multiplicado, y por ese es el ahorro. Entonces, si caen las ganancias, cae la inversión y por tanto cae la acumulación de capital. Si tenemos menos capital, podemos producir menos. ¿Por qué? Porque recuerden que hay una relación capital-producto constante que le llamábamos sigma. Sigma era igual a K sobre Q. Si cae K, debe caer Q para que esto siga constante. O sea, si tengo menos capital, voy a producir menos porque necesito una determinada cantidad de capital por producto. ¿Ya? Entonces, si cae la inversión, cae la acumulación, cae la producción. Si cae la producción, cae la tasa de empleo y cae el empleo. ¿Por qué? ¿Por qué caen el empleo y la tasa de empleo? Porque recuerden que la producción, ¿sí? La producción era el empleo multiplicado por la productividad. Si cae la producción, necesito menos gente para producir, asumiendo que la productividad no la tocamos. ¿Ya? Esto es un análisis de tres párrafos, es solo para dar la interpretación económica. Entonces, si cae la producción, hay menos necesidades de empleo y por tanto cae la tasa de empleo. Y si cae la tasa de empleo, los trabajadores tienen menos poder para negociar, porque imaginen que hay más desempleo. ¿Sí? Si cae el empleo, obviamente crece el desempleo. Los trabajadores tienen menos poder para negociar y por tanto, estos trabajadores van a ver afectada su capacidad de negociar el salario real. Y el salario real va a caer. Si quieren, también puede verse de esta forma. Si está cayendo el empleo, los capitalistas tienen más poder sobre los trabajadores, porque los capitalistas pueden decir, bueno, si no quieres trabajar conmigo, te vas y contrato a alguien por un sueldo más bajo. Entonces, a menor empleo, según el modelo de Goodwin, los trabajadores tienen menos poder para negociar y por tanto el salario real baja. Pero si cae el salario real, ¿qué sucede? Que la propia participación salarial cae. Recuerden, por cierto, no se olviden la curva de Phillips. Sí, la curva de Phillips de salario real. Esta de acá, en cambio, es la caída de los salarios, lleva a una caída de la participación salarial. Recuerden que la participación salarial es total de salarios pagados dividido para la producción. Pero si caen los salarios y aparte cae el propio empleo, entonces, ¿qué sucede? Cae la participación de los trabajadores. Les toca menos pastel a los trabajadores, menos de la producción total para ellos. Y ahí, ¿qué empieza a suceder? Empieza a darse el movimiento en el sentido contrario, ¿sí? Y al darse un movimiento en el sentido contrario, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que cuando cae la participación salarial, ¿sí? Que es lo que está aquí, las ganancias van a crecer y va a crecer el ahorro de los capitalistas, porque ahora los capitalistas van a tener más ganancias que van a poder ahorrar y van a poderla usar para acumular más, para invertir más. Y ahí empieza el sentido contrario, de que empieza a aumentar la acumulación de capital. Aquí hay un error, disculpen. Qué bárbaro, y revisé todo esto. Un segundito, disculpen. Las flechas están al revés. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto va a crecer, ¿no? No va a caer, va a crecer. Un segundito. Ya, denme un segundito nada más. Control C, B, B. Disculpen.
Hacer estas láminas no es tan sencillo, ¿no? Entonces, disculparán. Aquí esto se va en rojo. Por si acaso, los valores que están en rojo son las variables endógenas, ¿no? Las principales variables del modelo, ¿no? ¿Ve? Ajá. Mm, ¿ve? Y control V. Mis disculpas, ya corregí eso, ¿no? Listo, entonces retomamos la explicación, ¿no? Todo este lado ya explicamos. Entonces, como decía, no cae la participación salarial, por tanto va a surgir un aumento en las ganancias. Ese aumento en las ganancias va a permitir que los capitalistas acumulen más o inviertan más, y al invertir más se acumula más capital, entonces crece la acumulación de capital, hay más capital, pero ustedes saben que si hay más capital también va a haber más producto, porque tenemos más unidades de capital y tenemos una relación capital-producto constante, o sea, aumenta la producción. Hay más capital, puedo producir más. Y si produzco más, requiero más gente, porque recuerden que Q es igual a A por L, productividad por personas. Si aumenta la producción, es porque requiero más gente. Entonces va a aumentar el empleo y aumentar la tasa de empleo, ¿sí? Y si aumenta la tasa de empleo, viene a darse el movimiento contrario en el poder de los trabajadores. Ahora, como hay un empuje para que haya más empleo, los trabajadores tienen más poder para negociar el salario real, porque los capitalistas necesitan gente. Entonces, como los capitalistas necesitan gente para ampliar la producción, estos trabajadores son cada vez más y más los empleados y por tanto hay menos posibilidades de despido y los trabajadores pueden pedir un salario más alto. Además, si son más trabajadores, pueden organizarse, pueden formar sindicatos y demás y pueden presionar a que a medida que sube el empleo, sube el salario real. Pero si sube el salario real, nuevamente a los trabajadores les va a tocar más del pastel y por tanto aumenta la participación salarial y se cierra el ciclo. Entonces, esto es, en resumidas cuentas, ¿no? Obviamente que hay muchas otras variables, pero estoy concentrándome en las variables principales que llevan al surgimiento de dos grandes etapas del ciclo. Una etapa donde, fíjense, casi todo cae, ¿sí? Una etapa donde casi todo cae, y otra etapa en donde prácticamente todo crece. Esto es una característica súper importante del modelo de Goodwin, ya no matemática, sino económica. El modelo de Goodwin permite identificar dos grandes etapas del ciclo económico. Una etapa en donde cae el capital y la inversión, cae la producción, cae el empleo, caen los salarios, cae la participación de los trabajadores. Esto se acerca mucho a lo que podríamos llamar una etapa de crisis, ¿sí? Y en cambio tenemos otra etapa en donde crece la inversión, crece la producción, crece el empleo, crecen los salarios, crece la participación que les toca a los trabajadores. Esta podría ser una etapa de animación o de expansión o de boom, ya el nombre que ustedes quieran, pero sobre todo esta etapa se acerca mucho a lo que podríamos llamar una etapa de crisis en términos económicos, ¿sí? Entonces, ese es un gran resultado del modelo de Goodwin, ¿ok? Aquí visto más en términos de ecuaciones, pero también lo podemos ver en términos más económicos todavía, porque aquí todavía como que está ese toque matemático que puede llevar a confusiones. Entonces, volvamos a ver los ciclos, pero ahora sí con un enfoque mucho más económico, ¿ya? Entonces, partimos de un aumento de la participación salarial. Como les digo, eso lleva a una caída de las ganancias por la ecuación 2, ¿sí? Luego, por la misma ecuación 2 cae la acumulación de capital, porque los trabajadores, caen las ganancias y cae el ahorro y la inversión, ¿no? Recuerden que los capitalistas son los únicos en este modelo, ¿no? Las ganancias son las únicas que financian la inversión. Los trabajadores no ahorran. Entonces, y de hecho aquí me da ganas de hacer algo, un segundito. Caen las ganancias y también cae el ahorro, ¿no? Cae el ahorro. Y ahí se entiende que caiga la inversión, ¿no? Disculpen que haga estos ajustes, pero es que como estoy grabando en vivo, entonces a veces uno encuentra cosas y mejor que quede la mejor versión del curso de una vez, ¿no? La más completa. Cae, aquí en cambio es al revés, sube. Ya, entonces vamos a explicar de nuevo. Disculpen esos pequeños cambios. Vamos de nuevo. Entonces, como les decía, partimos de un aumento de la participación salarial. Estamos en una época donde a los trabajadores les toca más, pero eso hace que caigan las ganancias y por tanto cae el ahorro, porque solo los capitalistas ahorran. Si cae el ahorro, cae la inversión y por tanto cae la acumulación de capital. Todo eso por la ecuación 2. Luego, por la ecuación 4 sabemos que si hay menos capital, tiende a caer la producción. Pero si cae la producción, se requiere menos gente para producir y por tanto cae el empleo, por la ecuación 6. La anterior era por la 4, esta por la 6. Estos numeritos son la ecuación que justifica el vínculo, ¿no? Pero ya no le pongo para que se vea más la parte económica. Luego, si cae el empleo total por la ecuación 9, sabemos que cae la tasa de empleo. Y si cae la tasa de empleo, por tanto, aumenta el desempleo.
Y si aumenta el desempleo, cae el poder de negociación de los trabajadores. Lo que les decía, hay más desempleados, los capitalistas pueden decir, bueno, si no quieres trabajar conmigo, contrato a otro, y por tanto los trabajadores están en una situación de debilidad. Menor poder de negociación, eso puede llevar, por la ecuación 12, que es la curva de Phillips, a la caída de los salarios reales, ¿no? Caen los salarios reales, y al caer los salarios reales, cae la participación salarial y estamos en la antípoda de la situación anterior. Entonces, mientras que aquí estaba aumentando la participación salarial, tarde o temprano, por la lógica de la producción capitalista, se lleva a una caída de la participación salarial, que eso luego lleva a que las ganancias se recuperen. Porque ahora, como los trabajadores tienen menos, los capitalistas pueden aumentar sus ganancias y aumentan su ahorro. Al aumentar ganancias y ahorro, aumenta la inversión capitalista y por tanto aumenta la acumulación. Al aumentar la acumulación de capital, tenemos más capital, por tanto se puede producir más, pero para producir más necesitamos más gente, por tanto aumenta el empleo total. Al aumentar el empleo total, aumenta la tasa de empleo. Al aumentar la tasa de empleo, cae el desempleo y por tanto la amenaza de despido es menos creíble. Los trabajadores son más demandados. Los capitalistas necesitan a los trabajadores, por tanto, aumenta el poder de negociación obrero. Los trabajadores tienen más poder para negociar el salario, porque es menos probable que les despidan. Los trabajadores son necesitados en esta etapa. Por tanto, los salarios son empujados al alza y eso puede hacer que se cierre el ciclo aumentando la participación salarial y entramos en este bucle. ¿Sí? En este bucle, que en el caso del modelo de Goodwin es un bucle cerrado. Hay modelos donde no sale así, puede salir abierto, etcétera, ya lo veremos, pero esa es la lógica económica detrás del ciclo. O sea, esta es la razón por la cual nosotros nos topamos con ciclos en el modelo de Goodwin y también vamos a ver ciclos en casi todos los modelos que vamos a ver de aquí en adelante. O sea, sepan que todos los ciclos que vamos a ver perdón, todos los modelos que vamos a ver son modelos de ciclos que tienen como esencia el modelo de Goodwin. Sí, el modelo de Goodwin, que me parece que es un modelo que, recuerden, Goodwin lo escribió en 4 o 5 páginas, un artículo pequeñito, 5 páginas, pero toda la lógica económica que está detrás y que uno puede interpretar es súper rica porque nos da la esencia de la lucha entre trabajadores y capitalistas. O sea, según el modelo de Goodwin, la lucha entre trabajadores y capitalistas genera los ciclos económicos, ¿sí? Estamos en esa etapa condenados a vivir una etapa en donde todo cae, que si bien es esta etapa de aquí, ¿sí? Y otra etapa, bueno, incluye, perdón, ya, toda esta etapa de aquí, que es una etapa en la que todo cae, que esa podríamos pensarle como la etapa de crisis, y otra etapa en donde en cambio todo crece, que es una etapa de animación, recuperación, boom, ya vamos a ver. Entonces, esa es una de las características súper cruciales del modelo de Goodwin, ¿no? Esa posibilidad de identificar ciclos cerrados. ¿Ok? Creo que podemos quedarnos aquí en este video. Entonces, ¿qué vamos a hacer en los próximos videos? Nos quedan algunas cosas. Primero, como pueden ver, el ciclo gira alrededor de un punto. Entonces, en el próximo video vamos a estudiar ese punto, que se le conoce como equilibrio dinámico. Y ese punto nos va a permitir identificar etapas en el ciclo, ¿sí? Vamos a poder ver etapas. Y esas etapas nos van a permitir todavía de mejor forma hacer la interpretación económica, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a hacer en próximos videos. Entonces, creo que con esto que hemos visto, podemos cerrar el video de hoy. Y queda claro, entonces, colegas, que hemos hecho. Hemos construido todo este gráfico súper completo de cómo se comporta el modelo, ¿sí? Ya sabemos eso. Tenemos un ciclo en sentido horario. No olvidarse eso, sentido horario y cerrados, ciclos cerrados. Y ya hemos visto también la lógica económica detrás del ciclo. ¿Ok? Entonces, la próxima clase vamos a ahondar un poco más en el punto de equilibrio, o sea, el punto alrededor del cual gira el ciclo y las regiones que se pueden identificar de este ciclo. ¿Ok? Y las etapas, que igual nos van a dar mucho más contenido económico. Listo. Entonces, creo que hasta ahí podemos dejar el video de hoy.